¿Los cristianos pueden ver los espíritus? Hay una tesis que dice que si los espíritus se vieran, toldarían el sol. ¿Está claro? Según Efesios capítulo 6, leemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en el aire o en las regiones celestes. Los espíritus no se ven. Son conceptos que surgen de la predisposición del individuo acerca de determinado campo. Cuando uno tiene una predisposición a algo, uno ve lo que no se ve. Y yo se lo digo por experiencia propia. En el campo, yo soy del campo y recuerdo alguna vez que habían unos cuentos mitológicos como el Muán, como el hombre sin cabeza, como la patasola y otras. Y recuerdo que una vez me enviaron a llevarle la comida a mi padre y me decían, pues en ese tiempo se decía del Muán, que era un hombre sin cabeza. Y yo tenía que cruzar un espacio, ¿cómo se llama? Sin bosque, un potrero, para entrar luego a un monte. Y la predisposición de que me encontraba con el Muán, el hombre sin cabeza, me hizo ver un hombre sin cabeza. La sugestión, ¿no? Exactamente, la predisposición a eso. Lo cierto es que yo tenía que ir donde estaba papá. Así que siendo muy muchacho, un niño, pues en el campo uno tiene su peinilla o machete. Para los que no saben qué es una peinilla, un machete. Yo cogí el machete y no, yo tengo que pasar. Si el hombre sin cabeza, que es el man, me toca pelear con él, voy a pelear con él. En ese tiempo uno no conocía de Dios, era un niño. Cuando llego a donde está el man, era un tronco que habían cortado y que el color era rosado. Lo habían cortado de manera como un resbalón. Y desde entonces yo sigo convencido de que es la predisposición de los individuos los que les hace ver cosas que no son. Y eso en todos los campos. Una mujer celosa ve a su marido haciendo lo que a él ni se le ha ocurrido por la cabeza. O un hombre celoso ve a su mujer haciendo lo que a ella ni se le ha pasado. Inclusive ella está haciendo otra cosa y él. Yo conozco el caso, por ejemplo, de un familiar mío que está en la cima del cafetal y ve a su mujer siendo enamorada por un tipo en el patio de la casa. Él deja todo y se viene y sin preguntar coge a golpes a la esposa. Porque supuestamente ella le estaba siendo infiel. Él la vio desde allá. Pero cuando llega, ella le dice, mire, son sus pantalones los que yo estaba atendiendo. Ella estaba atendiendo los pantalones de su marido en el alambre para que se secara y él vio que era con otro hombre. O sea, la predisposición es terrible. Por eso los seres humanos tenemos que ser objetivos y no dejarnos llevar de la emoción, de la subjetividad, porque nos lleva a cometer locuras. En síntesis, la Biblia no dice que los demonios se puedan ver. Ni los cristianos ni nadie. Nadie. La conjetura que se hace casi siempre cuando se habla de este tema es respecto a los muertos. Entonces mi familiar murió y el luto, mi emoción de momento me hace soñar con él o verlo o algo así y genera Pero una es la sugestión, predisposición. ¿no? Es la predisposición. Hay gente que inclusive tienen el cajoncito con los restos de su muerto ahí porque no quieren ya. Pero eso son ya cosas que hace que la persona llegue a pensar cosas que no se da. Partan del punto bíblico. Los muertos no saben. Los muertos no tienen memoria. Los muertos no vuelven. Los muertos no tienen paga por su trabajo. Dios lo dice.
Y venga, yo por encima de cualquier concepto sigo creyendo que Dios tiene la razón. Pero mira, ahora que vos decís eso, hay un libro súper famoso que se llama Dios, de Reza Aslan, que es un iraní que vive en los Estados Unidos hace un montón de tiempo y es uno de los más grandes historiadores de la religión. Y dicen que el origen de un pensamiento de algún modo politeísta surge a partir del hecho que pueblos aborígenes, cuando sus familiares morían y los enterraban y luego soñaban con ellos, hablando de este hecho, entonces suponían que era el espíritu del muerto el que venía a visitarlos y no que era un efecto natural de su mente al ejercer un pensamiento permanente sobre algo o sobre alguien, lo que les hacía tener ese tipo de sueños. Tobías, un escritor apócrifo que aparece en la Biblia Nácar Colunga. De los deuterocanónicos. Exactamente. Sí, de los apócrifos. Son apócrifos. Dice, por ejemplo, que inclusive hay que ir al río, sacar un pez, extraerle los hígados y quemarlos para ahuyentar los espíritus de los muertos. Eclesiástico, que es otro libro apócrifo, hace alusión acerca de la oración por los muertos, porque desde el punto de vista de ellos, los muertos vuelven. Y ese era un concepto que inclusive manejaba la hechicera de Andor, cuando engaña a Saúl. Esa es una pregunta. Claro, es que a eso quería llegar. Por eso. Entonces, cuando uno mira toda esa argumentación, descubre que no existe una aprobación bíblica relacionada a que eso sea posible. Bueno, pero podríamos nosotros decir, pastor, en ese orden de ideas, que el enemigo sí se aprovecha de esa sugestión humana para generar confusión. Eso fue lo que pasó con el tal Samuel, que le dice la hechicera a Saúl. No era Samuel porque los muertos no vuelven ni tienen memoria. La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un espíritu de error suplanta a Samuel, habla como Samuel para engañar a Saúl. Porque al final Saúl ya había sido desechado. Uh-huh. Y hay una característica que muestra que realmente era un engaño. Y es que según Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En que no hay sombra. Pero del abismo solo suben demonios. De la tierra solo sube la bestia. Todo lo relacionado con el mal. ¿Y de dónde venía el espíritu, entre comillas, de Samuel? Pues de abajo. Ese punto de partida da y coinciden la mayoría, por no decir el 99.9%, de los eruditos bíblicos, que fue un espíritu que suplantó a Samuel para engañar a Saúl, pues ya él estaba desechado. Y eso le causó la tragedia total al pueblo. A Saúl, de tal manera que Dios dice, por cuanto, Uh-huh. dice que por cuanto consultó con ella, pues su posteridad, todo lo que representaba su familia, su sangre, en la realeza dejaría de ser y otro ocuparía su lugar, refiriéndose a David.